Buenas tardes, consejero. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Al contrario, muchas gracias por entablar esta comunicación el día de hoy. Un día importante en el proceso electoral en nuestro país, el arranque de estas precampañas, que por cierto lo leíamos el día de hoy en el periódico El Universal, precampañas, equidad sin contienda. Permítame recomendar su texto a todo el auditorio para poder desglosar y entender un poco en qué consisten estas precampañas, y precisamente me gustaría arrancar con ello, para que nosotros y la gente que nos está viendo podamos entender mejor en qué consisten de entrada, ¿no?, estas precampañas, en qué constan y cuáles son sus objetivos. Claro que sí, con mucho gusto. Las precampañas es el periodo establecido en la ley, en este caso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos desahoguen, lleven a cabo el procedimiento para la selección de sus candidatos. Y durante este periodo, los precandidatos pueden realizar los actos y desplegar la propaganda para que al final del periodo el órgano establecido en los estatutos de los partidos para seleccionar a los candidatos realiza esta función y luego los registra ante el Instituto Nacional Electoral. Ese es el propósito de este periodo que ha comenzado el día de hoy. Consejero, una polémica, no lo quiero calificar como polémica, pero algunos señalamientos que ha habido, sobre todo en este contexto, es sobre los llamados candidatos únicos, en este caso los que ya tenemos vislumbrado: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade. En este caso, ¿se mantiene todavía este espíritu de precampaña, teniendo ya en puerta lo que se dicen ya estos candidatos únicos? Bueno, son los únicos que se han registrado hasta ahora dentro de sus partidos políticos. Y el propósito de este periodo es que ellos, los que ya se han registrado, puedan realizar, digamos, todas las actividades pertinentes para que el órgano competente de su partido político en su momento los seleccione como candidatos. Ese es el propósito de ser de este periodo, Elio. Consejero, buenas tardes. Lo saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Hola, Brenda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente. Oiga, para ver si podemos profundizar un poco más en qué pueden hacer y qué no podrían hacer los precandidatos durante estos días. Bueno, lo único que tienen prohibido realizar realmente es actos anticipados de campaña, ¿sí? Es decir, buscar el voto de la ciudadanía, dirigirse a la ciudadanía expresamente para solicitar su apoyo. Las precampañas son, por así decirlo, Brenda, ahora un diálogo, una conversación entre estos precandidatos y la militancia de sus partidos políticos. Y ese diálogo se va a extender a la ciudadanía una vez que son designados como candidatos y empiezan las campañas. Entonces, lo que la ley pide es que concentren y dirijan sus mensajes a la militancia de sus partidos políticos. Solo la militancia. Exactamente. Ahora, que para nosotros, los que no somos militantes de los partidos políticos, no nos tapamos los oídos ni nos cerramos los ojos. Por supuesto. Pero somos como testigos de lo que está ocurriendo al interior de los partidos políticos. Ese es el modelo como fue diseñado desde la ley. ¿Y cuáles podrían ser las sanciones de violar este reglamento? Bueno, los actos anticipados de campaña pueden sancionarse hasta con la pérdida del derecho a registrarse como candidatos, que es, por llamarlo así, la pena máxima en materia electoral, aunque hay otras sanciones intermedias que se podrían imponer, como son multas, particularmente a los partidos políticos.
Bien. Esto, consejero, en el marco del deber ser, bueno, de lo que se supone que tienen que atender en este caso los candidatos. Y usted hoy en su texto en el Universal señalaba pues que a lo mejor está inevitable este regreso de las candidaturas, inevitables. Estas precampañas en los hechos, ¿no podría ser pues la antesala de ya estas campañas electorales? Bueno, en cierta forma lo son, porque pues ya empieza, digamos, en la labor de proselitista. La ley la restringe nada más hacia la militancia de los partidos políticos. Lo que yo decía en mi artículo y que veo con cierta preocupación es que la competencia al interior de los partidos políticos pues ha empezado a brillar por su ausencia desde que se empezaron a regular las precampañas, y que es algo que tenemos que revisar a la luz de la experiencia, porque esta sería la primera vez que tuviéramos precampañas como se están perfilando ahora, donde pues realmente no va a haber competencia entre precandidatos de un mismo partido por la candidatura a la presidencia de la República. Consejero, y ya teniendo esta experiencia, ¿podría considerarse que este proceso es pues mera simulación? ¿Tendría que haber una reforma a esto para pues ahorita ya son las más importantes en los últimos tiempos de nuestro país, pero para futuras elecciones tendría que hacerse unas reformas? Pues mira, por lo pronto lo que tenemos que hacer es apegarnos al marco jurídico que tenemos, que prevé que este periodo, pues los precandidatos limiten su actuación, su proselitismo a la militancia de los partidos. Y creo que hacia adelante lo que tenemos que revisar es cómo hacer pues más abierta la contienda por las candidaturas dentro de los partidos políticos. Eso es que creo que debe ser el objetivo de la reforma, porque hoy en día pues la práctica dominante es el de las precandidaturas únicas. No solamente lo vemos en el caso de la presidencia de la República, lo vemos también en el caso de gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones. Entonces eso yo creo que debe ser materia más adelante de reflexión, discusión y probablemente de una reforma. Muy bien, consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, compartir esto, y estaremos muy al pendiente de cómo se desarrollen y si se desarrollan, como usted dice, apegado a la ley en estas precampañas de ya pues unos candidatos anunciados, por así decirlo. Muchísimas gracias. Brenda, muchas gracias por la oportunidad.